Buenas noches, bienvenidos de regreso a nuestro podcast de Todo y Nada con los Doctores. El día de hoy es 9 de marzo, ¿verdad? 9 de marzo. Ayer tuvimos la conmemoración del Día de la Mujer y pues hoy tenemos invitados hombre y mujer. Quisimos invitar a ambos especialistas, un urólogo, el doctor Ignacio Cárdenas, y una ginecóloga, la doctora Ana Saráchaga, para hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Es bueno que lo platiquemos desde ambas perspectivas, de hombre y mujer, porque pues finalmente los contagios son hombre y mujer. Bueno, no nada más hombre y mujer, ¿verdad? Pero siempre en pareja. Así es. ¿Cómo lo ves, Orlando? Buenas noches a todos y bienvenidos al doctor Cárdenas, a la doctora Saráchaga, urólogo, ginecóloga. Qué gusto que estén aquí con nosotros para platicar de pues este tema que consideramos que es bastante importante y que pues tiene alta prevalencia hoy en día en nuestra sociedad, tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, ahorita ustedes van a platicarnos obviamente con su experiencia, sus conocimientos, pero pues muchas de estas enfermedades son prevenibles, ¿no? Sí. Y bueno, nuevamente bienvenidos. Doctor Cárdenas, doctora Saráchaga, de ahora adelante Nacho, Ana. Muchas gracias. Bienvenidos y pues platíquenos un poquito acerca de ustedes. De su especialidad y dónde la hicieron. Sí, Ana, adelante, Ana. Bueno, yo soy de Zacatecas y ahí en la Autónoma de Zacatecas hice mi carrera en medicina en la facultad de ahí. Después de los 7 años de la carrera, apliqué examen de residencias para ginecología y mi primer año lo hice en Saltillo, en el IMSS en la clínica 1 del IMSS de Saltillo, fue mi R1, y los otros 3 años los hice en Torreón, también en el IMSS. Saliendo de allá de Torreón, fui como al sorteo de plazas del IMSS y me vine para Monclova. ¿Por qué para Monclova? Porque acá estaba... El doctor Nacho. El tesorito. Y ya en el 2019 llegué y hasta la fecha pues aquí. Muy Mi bien. plan es quedar. ¿Ya te gustaron las tortillas de harina? No. Todavía no. No, yo creo que ya no me gustaron, pero... Es muy ocasional, ¿no? No, pero Nacho sí. Es súper raro. No, sí, yo soy de maíz. Muy bien. Tortilla, sí soy tortillera, pero de maíz. Eso es lo que se acostumbra a sacar, que es el pan y la tortilla de maíz. ¿Y tú, Nacho? Bueno, yo soy el doctor Ignacio Cárdenas, soy urólogo, originario de Melchor, Coahuila, el centro del universo. Posteriormente, la Facultad de Medicina la hice en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 6 años. Posteriormente estuve aquí en San Buena, en el Servicio social. En el servicio social. Y como lo comentaba Ana, pues se presenta el examen nacional de residencias médicas y fuimos a cirugía general 1 año, que lo hice en Zacatecas, donde conocí aquí a mi esposa. Posteriormente 4 años más para hacer la subespecialidad en urología en la UMAE 25 en Monterrey, Nuevo León, terminando 2017 directamente para acá, para Monclova. Sí, fue 2017 y aquí estamos pues a la fecha trabajando tanto en medio institucional como privado. Muy bien. 5 años se aventaste de uro. Son 5 años, así es. Sí, 4 de ginecología 4 de y obstetricia, ¿no? Así es. Muy Y bien. bueno, no lo comenté, pero muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar aquí y platicar sobre un tema que creo que es muy, muy, muy importante, porque, pues como lo comentan, es muy, 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 muy frecuente. La verdad, es parte de nuestra vida diaria, tanto como ginecóloga, como urólogo, y pues atendemos básicamente pues muchas de las veces en pareja. Pues mira que ahora yo también me junté aquí con ustedes porque yo también luego veo enfermedades de transmisión sexual. Sí, claro. En boca, faringe, laringe. O los niñitos, Digo, generalmente la papilomatosis laringea es en niños es por la transmisión vertical, sí, es decir, en el canal de parto, no tanto
transmisión sexual. Pero, sí. Pero también inclusive hay pacientes documentados que nacieron por cesárea y tienen papilomatosis laringea, entonces se puede hablar ahí de que ascendente o por otra vía, ¿verdad? Como que tiene predilección por el tipo de tejido de la laringe. Sí, bueno, importante también comentar que tanto ginecología como urología pues no se dedican exclusivamente al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Su campo de trabajo es muy, muy súper amplio, ¿no? Ana, ¿qué tanto hace un ginecólogo en su diario proceder? Bueno, atendemos la salud de la mujer en general. Respecto a lo ginecológico, me refiero a enfermedades de transmisión sexual, sangrados anormales por miomas, atendemos quistes de ovario, enfermedades de las mamas, alteraciones menstruales, etc. O sea, en ese sentido. Y en lo obstétrico nos dedicamos a atender a la salud integral de la mujer y del bebé durante el embarazo. Desde que inicia el embarazo, incluso desde antes del embarazo, desde la consulta preconcepcional, que es lo ideal en todas las pacientes, hasta la finalización del puerperio, que son 40 días después de que tienen a su bebé. Eso es lo que hacemos. Parto cesárea. Sí. Muy bien. Nacho. Bueno, en cuanto a urología atendemos todo lo geniturinario. O sea, abarcamos, yo creo que es una de las especialidades más completas, y no es porque sea urólogo, ¿verdad? Porque abarca pues desde riñón, que se encarga de pues básicamente eliminar las toxinas de la sangre, de una forma muy simple de explicarlo, ¿verdad? Toda la vía urinaria, riñón, uretero, vejiga, genitales externos en el hombre, como pene, testículo, próstata, que pues estamos hablando que es una de las patologías, una de las enfermedades más frecuentes del hombre, patologías de la próstata, y como algo muy importante que comentabas, Orlando, no solamente pues vemos hombres, ¿verdad? Hay que entender que la urología abarca también patología de la mujer, problemas de incontinencia, lo que llaman vejiga caída, que es cistocele, piedras, a las mujeres también les salen piedras, a las mujeres también les salen tumores en el riñón, cáncer de vejiga. O sea, abarcamos una gran cantidad de patologías, tanto del hombre como de la mujer. Para quitarnos ese mito, que es uno de los puntos muy, muy importantes que debemos que el urólogo solamente ve hombres. Que el urólogo solamente ve hombres, también vemos mujeres y todas las patologías. Sí, porque es frecuente que los pacientes piensen que el urólogo próstata. Sí. O solamente ve el hombre. No vean hombre. Sí. Así es, eso pasa y muy, muy, muy es frecuente. Es el ginecólogo de los hombres. Exacto. Como que la contraparte. Ajá. Y pues como el tema que queremos abordar, pues las infecciones o las enfermedades de transmisión sexual, que como lo comentamos ahorita, pues son muy, muy frecuentes, parte de nuestro Luego yo creo que pues las vemos desde que estamos en la secundaria, ¿no? Cuando entras ya a los temas de salud sexual en la primaria, secundaria, en la prepa, y ya se empieza a platicar. Pero pues a veces te dan las clases las mismas maestras y de lo que leen en los libros de biología, pues no saben tanto. Entonces por eso queremos y creemos que es importante platicar de las enfermedades de transmisión sexual. Obviamente sabemos que no podemos platicar de todas, pero pues sí de las más comunes. Y si realmente hay algunas que prácticamente ya no se ven o todas las seguimos viendo. Si son tratables, si son curables, si ya nunca te vas a curar, si se pueden transmitir aparte del contagio o del contacto sexual por otras vías, porque pues ya ves, me imagino que ustedes llegan a su consulta pacientes con enfermedad de transmisión sexual y es que me contagié en un baño público porque me senté, ¿verdad? Exacto. O me rasqué y traía la enfermedad en los dedos. Entonces, los mitos de las enfermedades de transmisión sexual, ¿una qué? En la alberca. Sí, en la alberca. Me embaracé en la alberca también. Sí. Entonces, pues todo eso, como romper esos mitos, si realmente se puede o definitivamente no. Obviamente puede haber enfermedades que sí, pero pues otras que yo creo que definitivamente en un asiento de un baño no pudieran contagiarse. Y pues quisiéramos empezar que nos digan, tanto en hombres como en mujeres, en su consulta, cuáles son hablar de, no sé, de las 5, 6, 10 enfermedades de transmisión sexual más comunes
Y específicamente de su consulta, ¿cuáles son las que más comúnmente ven? Ana, si quieres platicarnos de las mujeres. Mira, hablar de todas es casi imposible. Yo creo que son alrededor de unas 30 enfermedades de transmisión sexual o de infecciones de transmisión sexual. Pero básicamente como que las más comunes, son en mujeres, la tricomona, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, VPH, VIH, herpes, también súper común aquí en Monclova. Yo creo que esas serían las más comunes. Claro que hablando de todas esas, las que no fallan, lo que son pan de cada día, es la tricomona, la clamidia y el herpes, yo creo. Y el VPH también es muy común, pero es poca la población que te desarrolla la enfermedad. La papilomatosis, como tal. Sí, condilomas. O el cáncer, porque también es causado. Finalmente eso es lo importante del VPH, ¿no? Que pues en sí la verruga se quita y ya. Sí, el problema es que muchas de las verrugas pudieran desarrollar finalmente un cáncer. Así es. Sí, o los virus de alto grado son los que están relacionados directamente al cáncer. Okay. De VPH pues hay muchísimos serotipos. Pues yo creo que podemos empezar platicando, ahorita Nacho, que nos platiques en el hombre cuáles son las más comunes. Mira, en el hombre también aproximadamente son 30 entre virus, bacterias, hongos, parásitos, las enfermedades que podemos encontrar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Ajá. Como dice Ana, son pocas o las que realmente con mayor frecuencia se encuentran y las que vemos básicamente a diario. Estamos hablando que estaba checando que existen más de 357 millones de infecciones de transmisión sexual por año. O sea, al día se diagnostican más de 1 millón al día. En todo el mundo, nuevos diagnósticos. Ajá. Entonces, y estamos hablando de que las 30 entre virus, bacterias, hongos, parásitos, son 8 las principales, ¿ok? Unas curables y otras pues no curables. No curables como pues VIH, herpes, exactamente, hepatitis y VPH. Virus del papiloma humano. Pues generalmente los virus no son los que ahí están, ahí permanecen y de repente se reactivan. Y las curables como pues, la gonorrea, clamidia. Esas exactamente. Sífilis. Ajá. Sí. Que pueden ser curables. En cuanto a la consulta, pues estamos hablando que son 5 de las infecciones de transmisión sexual son de las 5 más frecuentes de las consultas diarias. 5 causas. Las 5 causas, exactamente. Entonces, como comentan, es algo muy, muy frecuente. ¿Qué es lo que más vemos? Hay unas que están relacionadas con enfermedad de transmisión sexual como tal y otras que pueden ir a la mano de una enfermedad de transmisión sexual o que se relacionen con la actividad sexual o con algunas otras causas como malos hábitos higiénicos, manipulaciones que lo comentaste ahorita, pero que realmente no son específicamente de transmisión sexual, como por ejemplo una balanitis, que es algo muy, muy, muy frecuente. Balanitis es un proceso infeccioso inflamatorio de lo que es el glande, la cabecita del pene, y que puede estar pues, irritativo por hongos, por bacterias, o sobreinfección, o sea, ambos, bacterias tanto como por una mala higiene. Exactamente, simplemente te bañas o después de una finalmente es una infección del órgano sexual, pero no es por transmisión sexual 100%, exactamente. Gonorrea, yo creo que tanto en el hombre como en la mujer, la uretritis, que es la gonocócica, en este caso la gonorrea es una de las más frecuentes también que vemos. VPH, pues no se diga, es también pan de cada día. Y como lo comenta Ana y tú, Luis, lo importante de esto es hacer entender a la gente de que pues sí tenemos la infección del virus, pero lo importante es pues las consecuencias que puede llegar a tener. En la mujer pues el cáncer cervicouterino y en el hombre pues en un muy bajo porcentaje, menos del 3%, pues cáncer de pene. Que es lo importante. Pues yo creo que podemos empezar a platicar de más específicamente el VPH, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es el VPH? ¿Cómo se contagia?
qué tan frecuente es, el porcentaje de la población que lo tiene, cosas así como eso. ¿Sí? Okay, mira, pues el virus, la verruga, que vulgarmente lo llaman, o el condiloma, como lo dijiste, es pues la infección por un virus, ¿verdad? Es el virus del papiloma humano. De este virus existen muchísimos. Hay literatura que dice que son 100, hay otros que son más de 200, pero básicamente son 40. Los más comunes. Los más comunes. O los de mayor importancia clínica. El 11, el 6, que son los que se relacionan con la verruga, con el condiloma, y que representan más del 90% de la infección. ¿Okay? Los otros 16, 18, 31, 33, 35, que básicamente son números, se presentan en menor cantidad y que se relacionan con el cáncer, con el proceso oncológico. Como les decía, el virus del papiloma humano es muy frecuente. Estadísticamente tenemos que ahí hasta el 86% de la población con vida sexual activa lo tiene y no lo sabe. O sea no todos esos 85% van a tener verrugas. No, el porcentaje que lo manifiesta es realmente muy bajo y tiene que ver con la respuesta inmune del paciente. ¿Y cómo se llega? O sea, ¿hicieron un muestreo y de biopsias o rastreo para saber de que más o menos el 85% lo tiene? ¿O cómo es que se dan cuenta que tienen el virus del papiloma humano? Pues mira, muchas de las veces por la manifestación, ¿ok? Aunque, te repito, la manifestación va a ser baja. En cuanto a estadísticamente los que presentan el virus es pues menos del 6%, menos del 5%. Okay. Y la infección, pues, estamos hablando que es más del 86%. Y en un paciente que no tiene manifestación de verruga, como quiera es contagioso. Ahí tiene que haber contacto piel-piel. Okay. Para que puedas la pareja tener el riesgo de contagiarse. Ok. Ahora, por ejemplo, que nos pasa, yo creo que a ti te pasa muy seguido, que parejas, o sea, hombre tiene VPH y la mujer, la esposa le pregunta, oye doctor, pues yo puedo estar contagiada. No necesariamente es así. O sea, puede haber una pareja en el que uno es portador, uno manifiesta la verruga, o sea, tiene la manifestación del virus del papiloma humano y realmente la pareja no lo es, no lo tiene. Sí, es una infección que depende totalmente de la respuesta inmune del paciente. Entonces, si como te llega una pareja, que la mayoría de las pacientes así llegan al consultorio acompañadas del esposo, así. Y generalmente son parejas que llegan peleadas desde un inicio. ¿Por qué? Porque uno tiene verrugas, ¿Dónde te el otro contagiaste? no, entonces uno anda de loco o de loca, porque yo no tengo ni he tenido nunca ninguna verruga. Bueno, hay que explicarles y tratar de tranquilizarlos y decirles que puede pasar, o sea, y aparte recordarles o explicarles que son infecciones que pudieron haber adquirido hace 15 años y la manifestación apenas se te está presentando ahorita. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que la respuesta inmune de ese paciente o de esa paciente haya sido muy buena durante estos 10, 15 años. Y controló. Y hoy me dio COVID, me dio gripa o me dio cualquier otra algo enfermedad. Que te bajó las defensas. Me bajan mis defensas y se empieza a manifestar la enfermedad. Entonces, ese tipo de cosas son las que tratamos siempre de abordar en la consulta para evitar estos choques, porque de verdad llegan mal como pareja. Y es que, bueno, perdón que te interrumpa, pero también existe muy frecuentemente el desconocimiento o saber diferenciar entre lo que es una bacteria, un parásito y un virus. Sí. Por ejemplo, el virus de la gripe, bueno, pues es el que se transmite por las gotitas microscópicas de saliva mientras hablamos, ¿no? Hablando de las enfermedades de transmisión sexual, pues vamos a hablar del VPH y del VIH, que pues en algún momento fue una de las epidemias más importantes en el mundo, ¿no? Pero bueno, los virus son fragmentos microscópicos, obviamente, de materiales genéticos. Realmente un virus no es un organismo que tenga vida, ¿verdad? Es un pedacito de material genético que en el caso del VPH se transmite, como comenta Nacho, piel con piel. Y puede estar ahí latente, o sea, el virus, ese material genético ingresa al cuerpo de la persona, del paciente,
y puede estar ahí años, ¿no? Algo que no presentar la manifestación de tal. Algo que yo quería comentar es que el virus del papiloma humano no es exclusivo de los órganos sexuales. ¿No? Puede haber en cualquier parte de la piel, del cuerpo, por ejemplo, los mesquinos, verrugas en el cuerpo. Es básicamente lo mismo. VPH, son diferentes tipos de virus. De subtipos, exactamente como comenta Orlando. Y sí, efectivamente, pues puede haber laringe. O sea, puede haber por actividades como pues, el sexo oral, sexo anal. También. Sí, en cualquier parte del cuerpo. Exactamente. En el área del pubis. Fíjate que ahorita que comentabas que una pareja lo puede tener y otra no. Me ha tocado, de hecho, tengo un paciente, un niño, que tiene papilomatosis laringea. Y a la mamá le han hecho todos los tipos de rastreos y biopsias y no le han encontrado VPH. Y pues a lo que voy es a lo mejor también pues, de las teorías más aceptadas de la papilomatosis laringea infantil es obviamente la transmisión en el canal de parto, pero ha habido muchos pacientes que nacieron por cesárea o que no han logrado encontrar el virus en las mamás y como quiera tienen la papilomatosis laringea. Entonces, pues puede ser que a lo mejor en otra parte del cuerpo tenga por ahí una verruga que era por VPH y se entró el virus al torrente sanguíneo y por ahí se contagió, ¿verdad? Puede ser. Pues sí. A veces hay casos que no te logras explicar, como siempre en medicina. ¿Y el VPH, hay alguna manera de prevenirlo o no? No teniendo sexo. No teniendo relaciones. No, pues es que o sea, porque un preservativo no te va a proteger. No te protege. No hay. Siempre... La abstinencia sexual sería. Pero pues... Sí, porque o sea, puedes tener lesiones extragenitales y esas un preservativo no te va a proteger. No te las cubre. El pubis, perineo... que es la que están descubiertos. Sí, alguna vez en alguna clase creo que en la Facultad de Medicina comentaban que, bueno, pues obviamente los preservativos están hechos de látex en su mayoría. Y pues a final de cuentas están como que entretejidos y que obviamente quedan huequitos microscópicos que obviamente son mucho más pequeños que un espermatozoide, pero son más grandes que un virus del papiloma humano. O sea que igual puede pasar o traspasar esa barrera. Hay también otros factores como el deslizamiento del preservativo, del condón, o la ruptura del mismo que se presenta en un 2%. O sea, eso también es un factor de riesgo. Okay. Sí. ¿Y hay los papilomas o el VPH, una vez que presentaron, ya dices que un porcentaje muy bajo de la población que se supone que puede tener VPH, que dices que es hasta el 85% de la población, o sea, sexualmente activa? Decías que como el 5-8%, ¿cuánto? Es muy bajo, es menos del 10%. Ok. Y una vez que se presentan las verrugas, ¿son tratables? ¿Son curables? ¿Qué hacen? Tienes varias opciones terapéuticas. Hay pacientes que simplemente de un día para otro dejan de tenerlas. Desaparecen y ya no vuelven a aparecer. Hasta los 3 meses pueden desaparecer por sí solas. Recién que salen. Sin ningún tratamiento. Y esas generalmente pues son pacientes que tienen un sistema inmune o que recuperaron rápidamente su capacidad de respuesta inmune. Si no pasa eso, bueno, hay otras opciones. Desde cremas, que son tratamientos locales, ácidos, que también son tratamientos locales, crioterapia, es aplicar nitrógeno frío, nitrógeno que es pues muy frío, para como quemarlas, secarlas, por así llamarlo. Tratamiento con láser, tratamiento con cauterios, sí, o sea, sí tienes varias opciones. Y estéticamente tienen muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes y generalmente con unos buenos cuidados y a lo mejor unas cremas ahí para cicatrizar bien no dejan ningún tipo de huella. O sea, sí obtienen muy buenos resultados generalmente. ¿Y existe el riesgo de que regresen los condilomas? Sí, porque obviamente el hecho de que se cautericen o que se congelen o que se corten o que se les haga a los condilomas, eso no mata al virus.
Okay, lo único que se hace es eliminar la manifestación pero el virus persiste. Eso es algo muy importante lo que acabas de comentar. La gente que presentó la manifestación del virus del papiloma humano, la verruga como tal, lo que primero que tienes que explicarle es que no es curable. O sea, el paciente sigue siendo portador del virus aunque tú le retires la verruga. De cualquiera de pueden volver a presentar o pueden que nunca jamás vuelvan a tenerla. Hay pacientes, como lo comenta Ana, que dice que tu sistema inmunológico vuelve a tener la capacidad que en su vida vuelven a tener problemas. Okay, pero un 60% recidiva dentro del primer año. O sea, es muy frecuente, son muy tercos, la verdad. Los primeros 3 meses es como que la ventana en donde más o menos te puedes dar cuenta, este paciente ya va a caer una y otra vez. Si libran esos se los quitas y vuelven a aparecer. Si ya libran esos 3 meses, generalmente les va muy bien. Sí. Tengo pacientes que tienen más de 15 años y que no volvieron a tener problema. Y hay pacientes que al mes vuelven a tener lesiones, o sea, vuelven a tener, verrugas. Ese es un punto, te repito, hay que recalcarlo. Es algo que lamentablemente todavía no hay cura, no es curable. Perdón. No, que aunque le retires las verruguitas al paciente, como sigue siendo contagioso, sigue portando el virus. Hay tópicos que se aplican 3 veces a la semana. Hay cirugías, o sea, tratamientos médicos, tanto como quirúrgico, como el electrocauterio. Yo me acuerdo que en el servicio social teníamos una cosa que quemaba, que también se nos ponía en las esquinas. ¿Cuál? Podofilina. Esa cosa, podofilina, sí. Pues la podofilina, está el imiquimod, puedo decir marcas comerciales. Sí. El fluoracilo. El 5-fluoracilo. A ver si nos cae algo de billete. Pues tenemos algo, por ejemplo, el más frecuente pues es el Aldara, ¿no? El imiquimod de 3 puntos y el 5%. Son aplicaciones a la semana de 3 veces. Y una vez que llega un paciente contigo, por ejemplo, que llega contigo una paciente, Ana, ¿tú le sugieres que vaya a su pareja a consultar con el urólogo? Sí, es lo ideal. Porque desde un inicio, cuando les dices, es una infección por transmisión sexual, no, pero ¿cómo? Si yo nada más he estado con mi esposo o con mi actual pareja, pues les tienes que explicar, ¿no? Que pues lamentablemente, aunque ahorita sea su pareja actual y que ella sea la única pareja actual de esa otra persona, pues probablemente él antes tuvo más parejas. Si de verdad a veces es muy difícil hacer o tratar de explicar este tipo de cosas, pero pues sí se las tienes que decir, porque pues más vale que el hombre también vaya a consulta. A veces son lesiones que pasan desapercibidas o que están fuera del pene, que están en periné, oculta en el escroto. Oculta entre el escroto, que se confunde como con las rugosidades estas. O con lunares, con nevos. Y más vale la pena, más vale que se revise también la pareja. Eso es algo muy frecuente que pasa en mi consulta particular, porque llega el chavo, que normalmente son entre los 20 y los 30 años, que empiezan pues con los matrimonios o que pues andan de fiesta también, y pues que tienen su pareja ya fija, formal. Y dice, doctor, pues bueno, ya le explicas, oye, pues sabes qué, pues tienes una enfermedad de transmisión sexual, tienes VPH, no hay cura, te tienes que hacer esto o lo otro. Y todos preguntan al final, doctor, ¿qué tengo que hacer con mi pareja, con mi esposa? Y pues sí, efectivamente, como lo comentamos al principio, manejamos pacientes en conjunto, y sí tienen que acudir con la ginecóloga. Todos, 100%, tienen que ser enviados, tanto yo que reviso específicamente en este caso VPH los hombres, la esposa, la pareja sexual, tiene que ir con una ginecóloga y hacerse los estudios pertinentes, que básicamente son 2. ¿Cuáles son? Pues el Papá Nicolau y la colposcopía, que es observar directamente el cuello de la matriz cervix. Sí. Exactamente. ¿Y por qué es importante ver ahí? ¿Que ahí es el sitio más común de cáncer o qué? Sí, el cuello de la matriz es el sitio donde pues inicia el cáncer cervicouterino. Y ahí... ¿Y qué porcentaje de cáncer cervicouterino se relaciona con VPH? El 99% de cáncer cervicouterino se relaciona directamente con los virus de papiloma humano de alto riesgo.
Okay. Y qué bueno que empezamos a hablar también de la citología o el Papa Nicolau y la colposcopía, porque bueno, previamente platicábamos de las manifestaciones en la piel, que son las verrugas, ¿no? Pero pues esos son ocasionadas por ciertos subtipos del virus del papiloma humano. Hay otro montón de subtipos del virus del papiloma humano que probablemente en la vida vayan a dar una sola verruga o un solo condiloma, pero sí pueden dar cáncer de cervix, ¿no? Sí. Y la detección oportuna para el cáncer de cervix, Ana, es, como comentas, la citología. La citología y la colposcopía. Pero la colposcopía es cuando detectan algo o siempre se debe hacer. Idealmente es en todas las mujeres, o sea, es el estudio de elección. ¿Igual es una vez al año? O? Sí, una vez al año, pero lamentablemente es un estudio que no está hacia el público en general. Aquí en México pues hay demasiada población como para ser abarcada con colposcopía. Como para hacer una campaña es difícil, ¿no? Exacto, es casi imposible. Y es más caro porque se requiere equipo más caro, ¿no? Son equipos muy caros, equipos especiales. Básicamente es una cámara. Sí. Son equipos muy delicados también, sensibles a los cambios de voltaje, a golpes, etcétera. Entonces pues no es así como que vamos a la campaña de hoy a tal colonia y llévate tu colposcopio. O sea, y además la colposcopía tiene que ser hecha por un especialista en ginecología, sí. ¿verdad? Bueno, no necesariamente ginecólogos, pero sí debes de tener el adiestramiento en colposcopía. Ajá. Sí puede ser un médico general adiestrado para colposcopía. Y el Papa Nicolau a veces lo pueden hacer enfermeras, entonces es algo más sencillo de hacer. Claro, el Papa Nicolau se toma 2 minutos por paciente y la que sigue, y la colposcopía no es como rápido, una media hora. Okay. Pero es muchísimo más específico. Sí, es más específica la colposcopía y ya pues si encuentras algo, te vas directamente a esa lesión sospechosa, una biopsia. Y analizar para quitarnos de problemas. Okay. Oye, y ahorita que comentaban también del cáncer cervicouterino y los BPHs, todos los subtipos, sabemos que hay una vacuna, ¿no? Sí. ¿Para cuántos virus protege? ¿Funciona? ¿Qué la recomiendan ustedes? ¿Quién se la debe poner? ¿Quién no se la debe poner? Todos se la dan, todos se la deben de poner para acabar pronto. Todo el mundo. Obviamente lo ideal es aplicársela desde los niños a los 11 años, antes de que inicien su vida sexual activa, que ya tengan sus 2 dosis y listo, protegidos. Niños y niñas. Hombres y mujeres, exactamente, 9 y 11 años. ¿Y un adulto se la puede poner? Sí, también se la puede poner. Ya está demostrado que sí hay beneficio. Y es como cualquier otra vacuna, te puede dar la infección, pero no te va a dar con la agresividad que te daría sin la vacuna. Igual que la varicela que te da, pero mucho más. Oye, ¿tú la pones en tu consultorio particular? Sí. Podemos sacar cita contigo. Claro. Para nuestros niños y todo. Claro que sí. Se llama Gardasil la vacuna. Bueno. Te protege contra 4. Al final nos pasas tus datos para ¿Cuáles son los subtipos que cubre? Esa. 6, 11, 16, que son de verrugas de bajo grado, y 16 y 18 que son de cáncer. Algo muy importante que comentó Ana es de que se sugiere que se pongan todos. Sí, la verdad es que sí, doctor. Llegan y te preguntan, doctor, yo ya tuve contacto sexual, yo ya me contagié de virus del papiloma humano. Ya tuve una verruga. Ya tuve una verruga, ¿me sirve o no me sirve? Sí, rotundamente sí, está completamente demostrado que la recidiva es menor y la agresividad es menor. Sí, también. Porque a lo mejor le dio un virus, uno de los subtipos que no da cáncer, ¿no? Exacto. Y lo va a proteger contra los subtipos que sí dan cáncer. Exactamente. Sí, porque te puedes contagiar de un subtipo y luego con otra persona te puedes contagiar de otro subtipo del virus del papiloma. Sí. Solamente un 20% tiene 2 tipos de virus. Ajá, o sea, la mayoría tiene uno solo. Ajá. Entonces te cubre contra otros 3 o la nueva de 6. De 9. De 9, perdón, sí, de 9. Hay una nueva. Igual Gardasil 9 se llama esa. Es el mismo laboratorio. Lamentablemente en México todavía no está. No. Entonces el BPH es una enfermedad de transmisión sexual. Se deben de tratar ambas parejas, hombres, mujeres, lo que sea, cualquiera que sea su preferencia sexual.
Siempre tratar a la pareja también, llevarlo a consultar. La única manera de prevenirlo es la abstinencia, porque puede pasar no nada más en el pene y no es a través de los fluidos, sino es contacto piel con piel. Se estima que hasta el 85% de la población lo tiene, pero menos del 10% manifiesta las verrugas. Exactamente. Algo muy importante también es la autoinoculación. La gente que, por ejemplo, se corta el vello púbico, que se rasura con un rastrillo, con una máquina, lo que sea, es muy frecuente eso, más en los hombres. Bueno, no sé si las mujeres también. O por el rascado, ¿no? El rascado tendría que ser muy agresivo. No, pues sí, bueno. Hay rastrillos, la mayoría de las veces está la verruga, pasa el rastrillo, pasa la máquina, y se cortan más arriba. Cortan y pasan, y es muy, muy, muy frecuente en el área del pubis. Entonces, esa es una sugerencia, un punto muy importante. No rasurarse. Ajá, cortar el vello con una tijerita. O máquina. Sí, no, o sea, sí, no al ras. No al ras, ajá. Porque eso me llega muchísimo paciente. Yo imagino que a ti también que pasa eso. Okay. La autoinoculación. Muy bien. ¿Qué más de VPH? No, pues el diagnóstico, pues simple y sencillamente es con la... ¿Y siempre las mandas a estudiar o solamente en caso de que las veas sospechosas las lesiones? Yo, la mayoría, no. Solamente en algunos casos en específico a nivel del pene, el glande, que sean sospechosas, es así. ¿Ustedes sí, ¿verdad? ¿Todos, verdad? ¿No o no? ¿Sobre todo si están adentro o no? Bueno, sí. Cuando están en cervix, sí, debes de tomar biopsia. Ok. Antes de... Si están en piel, no. No, generalmente no es necesario. Ok. Sí, yo igual en cavidad oral y faringe, igual, cuando se ven muy sospechosas o son múltiples. Sí, ya me tocó un paciente, un señor que tenía, pues parecían simplemente verrugas en el pilar anterior de la amígdala. Y cáncer. Y pues, se las quité. De hecho, a él se las quité con anestesia general porque se las quité como en bloque, todas. Y lo mandé a estudiar y era cáncer. Sí, sí pasa. Pero pues es bien común que las vea en la punta de la úvula. Una verruguita así colgando en la úvula. Y pues bueno, la papilomatosis laringea, que el problema, no recuerdo ahorita, la verdad es que mentiría, no me puse a leer, pero no recuerdo cuáles son los subtipos más comunes de papilomas en la laringe. Pero muchas veces dan disfonía, que es la manifestación principal, y así andan los pacientes, mejoran, empeoran, les dan tratamiento antiinflamatorio, como que reposan la voz y mejoran. Y evoluciona posteriormente un cáncer porque estuvieron 1 año, 2 años, 3 años sin tratamiento y luego ya se malignizó. O tener el cáncer de ano. Okay. También es por VPH. También puede haber por VPH. Y también llegan muchos pacientes a la consulta que tienen este tipo de verruga localizada también con práctica por sexo anal. Yo me acuerdo las primeras que me tocó se me hace que en propedéutica o en cirugía. Llegó un paciente con lesiones papilomatosas y él decía que traía hemorroides. Exacto. Y no, pues ya lo revisó y pues obviamente el cirujano, nuestro maestro, nos enseñó y ya salió el paciente y nos dijo, pues esas no eran hemorroides, ¿verdad? Y ya fue la primera vez que yo vi un condiloma anal y se me hace que es la única vez que he visto, no me volvió a tocar. Son feos. Eso lo mando al coloproctólogo. Sí, pues. Sí, para sacarte de broncas. Al coloproctólogo. Pues creo que de VPH. Sí, en cuanto al VPH yo creo que tocamos los puntos más importantes quedaron resueltas las dudas de muchas personas que tal vez no se animaban a preguntar cosas, ¿no? Luego que manden preguntas en los comentarios, sí. O que pudieran tener alguna duda acerca de la transmisión, del tratamiento, de los subtipos y todo eso. Pero pues el VPH no es la única enfermedad de transmisión sexual que existe, desafortunadamente. Es una ya comentaban, de muchas. Nos comentabas, Nacho, que de las más comunes en tu consulta es la gonorrea. Sí, la uretritis, efectivamente. Básicamente llega el paciente y te comenta, bien llegan asustados porque dicen que se levantaron en la noche y tuvieron secreción a través de la uretra. Y la secreción a través de la uretra pues puede ser también el líquido preseminal, pero las características de este líquido pues sí son diferentes. Es un líquido que es completamente
purulento, o sea, es pus. Realmente tienen disuria, o sea, tienen pacientes que llegan con la secreción y que presentan ardor al orinar. Son los que dicen que sienten que orinan vidrios. Prácticamente, sí, o sea, básicamente son esas dos manifestaciones. Ahora, la uretritis no nada más es gonocócica, y básicamente la dividimos en dos, gonocócica y no gonocócica, que es donde entran una cantidad de bichos importantísimos y que van también en relación con la ginecología. Bueno, en la gonorrea en mujeres da menos síntomas que en el hombre, pero también es algo que se encuentra frecuentemente. Esa enfermedad sí es 100% de transmisión sexual, sí es prevenible con preservativo, y la verdad es que el tratamiento es muy sencillo. Ahorita el principal problema es la resistencia que está presentando ciertos tipos de bacteria a los antibióticos que normalmente respondían incluso hasta con una sola dosis y ya. La penicilina es un tema que curaba la gonorrea y ahorita no. También la sífilis, no, yo me acuerdo que una inyección de penicilina benzatínica. Sí. Todavía. Pero no, de hecho ni la misma gonorrea ya. No, es que ya está súper resistente. Pero pues estamos hablando que la gonorrea es de tiempos bíblicos. O sea, Galeno, de hecho, fue el que le puso gonorrea, que significaba era secreción que salía por secreción uretral o la semilla le llamaban ellos. Realmente fue el que le puso el nombre y como dice Orlando, ya los tratamientos a mí me ha tocado, imagino que a ti también, ya no es de que le ponga una dosis de penicilina o ya no es de que le ponga una dosis de ceftriaxona o doxiciclina, ya son tratamientos a veces de 3 intramuscular y siguen otros 7 días o 10 días con vía oral y vuelven a veces, o sea, sí son, como comentan, hay mucha resistencia bacteriana y es muy, pero muy, muy, muy frecuente aquí en la región. Y la resistencia bacteriana, pues es un tema que ya hemos tocado en varios episodios, que nosotros le damos mucha importancia. Siempre hacemos mucho hincapié en que los antibióticos deben ser consumidos responsablemente y siempre por la prescripción de un médico y un buen médico. Eso digo, porque lamentablemente a pesar de que se quitó la venta libre de antibióticos hace varios años, sigue habiendo muchos colegas que dan antibióticos para todo. El 90% de las infecciones de vías respiratorias altas son virales. Que a veces llegan hasta inyectados de ceftriaxona, amicacina, ya sin riñón, sordos los pacientes, para curarles una gripa. Es que ya me dio fiebre. Pues no, la fiebre no quiere decir que necesites antibiótico. El moco verde. Entonces, pues sí los quitaron de la venta libre para los pacientes, pero muchos colegas siguen recetando antibióticos que no son necesarios. Pues sí, y ahora que ustedes platican acerca de la gonorrea, gonocócica, que es el gonococo, que es la bacteria que causa la gonorrea, así se le llama. Pues ese es un claro ejemplo de los estragos que ha hecho la resistencia bacteriana a lo largo de los años, ¿no? Después de, no sé, hace, ¿qué les gusta? 50 años que con una penicilina temporada de 20 pesos. Y ahorita, ¿cómo estamos? Como comentas tú, Nacho, que requieres tratamiento intramuscular y luego síguele con otros antibióticos por vía oral para ver si se mueren las bacterias. O sea, antes, como comentas, era una dosis era dosis única y con eso era suficiente. Eso ha ido cambiando, como lo comentas. Ahora tenemos que usar, te repito, a veces 3 dosis de ceftriaxona y continúa con un poquito de ardor, secreción uretral. Tienes que agregarle 7-10 días de otro tipo de antibióticos, de doxiciclina, y para presentar ya una curación, ¿verdad? Ahora, la gonorrea no solamente tiene estragos de que vas a tener secreción uretral y con eso va a ser curable, tiene otros efectos, otros riesgos, otras complicaciones del hecho de presentar en el hombre la gonorrea, como estenosis de uretra, como infertilidad, como abscesos intraprostáticos, abscesos testiculares, orquiepididimitis. O sea, no solamente la gonorrea, tengo la secreción, me ponen el medicamento y me la quitan. Exactamente. Puede llegar a tener 20 años después, por ejemplo, me ha tocado pacientes que, no sé, meto una camarita a través de la uretra del pene y este paciente tuvo gonorrea.
Por cicatrices o algo. Por cicatrices que básicamente son fibrosis. Ajá. Okay. Cicatrices, por así llamarlo. Entonces, en las mujeres, como comentas, entonces es mucho menos frecuente, menos sintomática también. Menos sintomática es. El tratamiento es el mismo que en el hombre, en las mujeres, y pues está también muy relacionada a la enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos pélvicos cuando no tratamos a tiempo o con el antibiótico al que es sensible esa bacteria en ese momento. Y pues viene con eso los riesgos también igual de infertilidad, que se tapen las trompitas, que se hagan como cicatrices adentro de la matriz y de las trompas, y pues eso ya muchas veces nos damos cuenta años después cuando la mujer es que no me embarazo, ¿por qué? Y ya pues ves los estragos, las huellas que dejó una infección que tuvo hace años. Entonces, sí, sigue siendo muy frecuente. Fíjate, Nacho. Sí, es muy frecuente. Yo pensaba que era una enfermedad que iba disminuyendo en incidencia. No sé por qué digo, como no estamos, no es algo que veamos muy seguido en el quirófano. Está muy relacionado aquí, yo creo que como a la migración de población que tiene aquí Monclova, como que de repente llega gente a trabajar en la maquila, vienen de otras partes del país, y probablemente allá haya mayor prevalencia y pues ya se la traen con ellos. Pues hay factores, por ejemplo, países en desarrollo, el inicio de la vida sexual, el número de parejas sexuales, que son factores muy importantes que debemos de tomar en cuenta cuando vemos un paciente con síntomas relacionados a gonorrea. Ahora, la gonorrea es la única enfermedad de transmisión sexual que produce una secreción a través de la uretra o la uretritis. Me decías que hay uretritis gonocócica y las no gonocócicas. Sí. En urología es la forma más simple de clasificarlas. Y básicamente te vas por los riesgos y las posibles complicaciones que puede llegar a tener el paciente a tratar la gonocócica. Las no gonocócicas normalmente son menos agresivas. ¿Okay? Son menos agresivas, tienen menos manifestaciones y son más fáciles de tratar también en algunos. Okay. Una cosa que me preguntan mucho los pacientes también en la consulta, que creo que es importante de mencionarlo, es: doctor, yo tuve mi pareja tenía secreción, yo empecé con secreción, ¿cuál es el riesgo de que me contagie? El riesgo de que te contagies es menor cuando la mujer se presenta las manifestaciones que el hombre. Ese se manifiesta solamente en un 20% por contacto. O sea, de mujer a hombre. Ajá. O sea, que si tú tienes una actividad sexual con una mujer que fuese asintomático, que tenía los síntomas, por contacto sexual es 20% el riesgo de contagio. Y en el hombre es al revés, es mayor. Es 50% del contagio. De que el hombre contagie a la mujer. A la mujer. Sí. Es más frecuente. Eso me preguntan bien seguido. Doctor, ¿cuál es el riesgo de que yo me contagie? No, pues tal. ¿O cuál es el riesgo de yo contagiar a mi pareja? O a mi novia, o lo que sea. ¿La clamidia es una uretritis? ¿Produce uretritis o no? ¿Es otra cosa? También puede producir uretritis. ¿Y esa es la manifestación más común de la clamidia? No. La más agresiva, no. Bueno, sí puede ser la manifestación más frecuente, pero también puede haber úlceras en el surco varano prepucial, que es donde se une el cuerpo del pene con la cabecita, o ganglios en el canal inguinal, que son muy dolorosos y tienen una secreción purulenta franca. Es un proceso inflamatorio importante, como un volcancito, por así decirlo. Secreción purulenta a través de las úlceras que dices. Exactamente, a nivel inguinal. Pero ya no es tan frecuente eso, la verdad. La clamidia. O clamidia. Ajá. Bueno, no, en mujeres sí. La clamidia sí es frecuente. En mujeres sí. Que tenga manifestaciones. No, lamentablemente no hay manifestaciones la mayoría de las veces. Igual que la gonorrea nos damos cuenta años después por la infertilidad que causan. Igual tapan las trompas y pues no hay paso del óvulo, del espermatozoide hacia el óvulo. Entonces igual son pacientes que no se embarazan. Y es parte del protocolo de infertilidad pedirles unos estudios especiales para detectar eso. Los anticuerpos. Ajá, de clamidia. Así es.
Y ya, pues la mayoría de las veces desafortunadamente ya no se pueden destapar esas trompas y pues tienes que recurrir a otras formas para embarazarse. Ana, y tú platicabas de que una de las enfermedades más comunes en las mujeres, de las enfermedades de transmisión sexual, era la tricomona. Sí. ¿Qué es la tricomona y cómo se contagia esa? Es un parásito, se contagia también por vía sexual. En el hombre generalmente no causa ningún síntoma, ningún problema. Entonces ese es el problema, porque el hombre pues es un hombre sano aparentemente, tiene relaciones sexuales y la mujer al tercer, cuarto día empieza con síntomas. Ardor vaginal, molestia, una secreción un flujo muy fétido a pescado. Y pues con infecciones, una infección típica vaginal, pero muy, muy sintomática. Okay. ¿Y el hombre esos parásitos los tiene en la uretra o normalmente o dónde estaría? Sí, pero son, como lo comentan, son asintomáticos, no tienen ninguna manifestación, entonces son fácilmente contagiosos. Están ahí viviendo tranquilamente, ¿no? Exactamente. Sí. Aquí no pasa nada. Me imagino que la mucosa o el epitelio del pene, pues no, digo, de la uretra no es igual al de la vagina. No, es completamente diferente. Sí, entonces no hay esa manifestación. No. Y la verdad, sí, es muy fácil de tratar en las mujeres, pero hay que tener la sospecha clínica de que es una infección de transmisión sexual, porque como todas estas enfermedades, tratas a la mujer, vas a curar a la mujer, vuelve a tener relaciones, se vuelve a contagiar. Entonces ahí es importante siempre la pareja. Sí, si estás sospechando que es una tricomona, de repente te dan ciertas manifestaciones que nada más te da la tricomona, por ejemplo, que en el cervix hay unos puntitos, así como frambuesa. Dices, ves ese cervix, dices, esto es tricomona. Tratamiento para ti, tratamiento para tu esposo. Y bueno, hay también ciertas características del flujo que presenta que te hace sospechar en tricomona. Generalmente, bueno, cuando acuden a ginecólogo, es como la mayoría de las veces sí dan tratamiento para la pareja. Pero algunas otras ocasiones que no hay sospecha de una infección de transmisión sexual, como les digo, ten estos óvulos o ten estas tabletas, te curas tú, pero a los 15 días vuelve con lo mismo. Y ya, hasta que recibe tratamiento el hombre, hay curación. Sí. Y normalmente tú cuando ves una paciente de este tipo con tricomona, ¿tú misma le das tratamiento para el esposo? Sí. ¿Le chamba a tu esposo? Mira, es que sabes que de repente es bien complicado porque te dicen luego no van. Es que él no siente nada y pues no quiere nada de tratamiento. Nada. No, y aparte están en negación. Sí. Llegan a un punto en el que no. Pues es que luego son temas bastante sensibles. Sí, ¿cómo les explicas que tienen tricomonas si aparentemente son exclusivas? O sea, si son pareja exclusiva. Puede ser difícil de entender a veces para el paciente y sobre todo por la situación emocional. Ahí entra lo de la alberca, ¿no? Que estás atravesando. Ándale. O el baño, la toalla. Que van todos los del trabajo, la toalla, no me cambie la ropa interior. En el vapor, en el gimnasio. Ajá. Sí, y algo que comentas que es muy importante también es, no hay nada, si la mujer le dices, tu pareja se tiene que tomar esto, la pareja se lo va a tomar. La verdad, o sea, a ver, te tienes que tomar esto tú, tu pareja, si no, no vas a mejorar. Y lo hacen. En cambio, si lo haces al revés, no pasa. Ajá. ¿Cómo al revés? O sea, si yo le digo al hombre, tu mujer se tiene que tomar esto, no. O si ella me manda al paciente, el hombre no va a ir a la consulta. Entonces va a pasar lo que dice Ana. A la semana, a las 2 semanas, doctor, estoy igual. Entonces, ellos tienen que tratar a los dos. Okay. Cuando tienen la sospecha de que es de esta manera, tienen que tratar a los dos. Y bueno, como que comentan, la tricomoniasis es causada por un parásito, pues sí es un organismo vivo. Es decir, le das un antiparasitario, decías en el caso de tus pacientes, alguna crema, óvulos o medicamento tomado, y al hombre también su antiparasitario tomado. Se muere el parásito y se acabó el problema. Listo. Se acabó el problema. Ya no son transmisibles, ya no son contagiosos. Y generalmente no hay secuelas. Porque pues es de las más frecuentes, ¿no? La tricomoniasis. Sí, es pan de cada día.
Es como que muy común. Sí, nada más. Es muy contagioso entonces el parásito. Sí. ¿Y qué otras enfermedades habíamos dicho? VPH, la gonorrea, herpes y sífilis. Herpes y sífilis. Bueno, sífilis, la verdad, yo no tengo tantos pacientes, la verdad. Son muy aislados ya. Sí, están aislados. Sexoservidoras. Ajá. Bueno, algo lo acabas de comentar, algo que es muy importante, los factores de riesgo. Homosexuales, sexoservidoras, inmunocomprometidos, que tienen su sistema inmunológico bajo, son pacientes que sí son más propensos a tener este tipo de problemas. Okay. Y por ejemplo, los pacientes, ahorita que hablabas de VPH, regresándome un poquito, que comentabas que es de la respuesta, que depende mucho de la respuesta inmune. Por ejemplo, un paciente diabético que sabemos que tiene su respuesta inmune disminuida o bajan las defensas, un paciente con VIH, sobre todo cuando no está en tratamiento, un paciente trasplantado, tienden a manifestar más las verrugas. Sí, o la recidiva. O sea, los tratas, le quitan las verrugas, pero es más frecuente que le vuelva el problema. Okay. Porque su sistema inmunológico no es capaz de controlar el problema. Fíjate que ahora con COVID yo vi muchas situaciones complicadas de que veíamos que les dio COVID a lo mejor leve o moderado, pero como que les pegaba duro en el sistema inmunológico y de repente alguna complicación grave en pacientes aparentemente sanos. No sé si les pasó también con el VPH, pacientes que les dio COVID y de repente se les volvió a manifestar las verrugas. Sí, así. Tengo muchos pacientes lo que comentas es cierto. Empezaron a llegar a la consulta más pacientes que específicamente por VPH, los diabéticos, con problemas, COVID. con problemas infecciosos por hongos a nivel de genitales, pene, por ejemplo, bananitis y todo esto. Okay. Bueno, y comentabas ahorita del herpes, ¿no? Que es otro muy común. Sí, es muy común. Es una infección generalmente en población muy joven. Tiene un pico entre los 15 y los 25 años. Que yo creo que pues es la edad de mayor riesgo sexual, por así decirlo. Es muy sintomática, muy dolorosa. Y son lesiones características, son unas vesículas, unas como llaguitas llenas de agua, dolorosas, y las ves a simple vista, esto es herpes. O sea, hay muy pocas lesiones con las mismas características y que puedan ser otra cosa. Y bueno, el herpes es otro virus, así como el VPH, el herpes es un virus que también tiene varios subtipos, ¿no? Sí, existen 8. El tipo 1, que es el fueguito labial. Sí. Ya está todo revuelto. Ya está revuelto. Son 8 subtipos. Básicamente el 1 y el 2 son los que se manifiestan más. El 1 es oral. Aunque como dice Ana, ya no es específicamente así, porque el 2 es genital, pero por las actividades como sexo oral, pues eso ha variado. O sea, se van como el 1 dice, pues el fueguito, la gingivitis también se presenta. Que esos no son de transmisión sexual. No necesariamente, no son de transmisión sexual. Y el tipo 2, que se presenta básicamente genital, son como lo comentaban, son en el hombre, se presenta en una especie de vesícula, que es como dice una ampollita que tiene su líquido que posteriormente se va a ulcerar y que son muy dolorosas. Sí. ¿Ok? Y ese líquido luego contamina el resto de la piel y salen más lesiones, ¿verdad? Exactamente. Así es. Son como racimo, conglomerado, como llamaremos. Son muchas juntas. Empieza una y luego empiezan a salir muchas. Para que vean las imágenes. Sí. Oye, ¿y el herpes también se relaciona con una disminución? Bueno, porque sé que el herpes puede volver a aparecer, ¿no? Como los fueguitos, me dio fiebre y me salió. Exacto. Puede volver a aparecer con una baja de defensas. O como la varicela también es un subtipo de herpes. La varicela Exactamente. que da a los niños. El citomegalovirus, el Epstein-Barr. El otro que da la fiebre a los 3 días, ¿cómo se llama? La rociola. El sarcoma, el 8. Ajá. También. Sí. Sarcoma, el 8. Y esos obviamente pues, no son enfermedades de transmisión sexual. Eso que yo creo que es importante aclararlo, ¿no? O sea, digo, no a todo el mundo ya nos dio varicela de niños antes que no había vacuna.
pues es otro tipo de virus de herpes. Sí. Ahorita estamos hablando específicamente del herpes tipo 2, que es el que sí se transmite por vía sexual y que las manifestaciones que da son las que ustedes nos acaban de comentar, ¿verdad? Y algunos son autolimitados, las molestias van a desaparecer por sí solas. Ajá. Y en algunos otros casos, que es lo recomendable, pues se tiene que tratar para acortar ese periodo en el que se tienen las manifestaciones. Y aquí sí sirven los antivirales. Sí. Y es lo único que se les da, ¿no? Y analgésicos, me supongo. Exacto. No hay y sus tratamientos medidas higiénicas tópicos. para que ellos mismos También. no se vayan A contaminar. a extender más las lesiones. Y pueden, a pesar de que sabemos que siempre va a estar ahí, puede ser que les dé una vez y nunca les vuelva a dar. Sí. Sí. Sí puede Pero pues a lo mejor, como dices, te da COVID y te vuelven los problemas. O te bajan las defensas por Dice, cualquier sí, otra puede cosa. que ya no les dé a dar, no les vuelva a dar si se muere al día siguiente el paciente. Si lo atropella. Sí, ya no le volvió a dar en toda su vida. Pues es pero algo que no es curable, como lo habíamos comentado al principio. Oye, y mencionas que es en una población muy joven, entre 15 y 25 años. El pico, o sea, la incidencia máxima sí. De la manifestación por primera vez. Sí. Pero esos pacientes que les dio entre 15 y 25 años, ¿toda su vida van a estar apareciéndole? Tienen riesgo de que le siga apareciendo. ¿Y va disminuyendo el riesgo de que aparezca con la edad o no? No tiene nada que ver. O sea, que si con el paso del tiempo el riesgo disminuye. No que se contagien, sino que se les vuelva a manifestar el herpes. No. Y a una vez contagiado te puede estar apareciendo cualquiera. Muchos de los pacientes con haz de cuenta, el primer contagio pueden pasar asintomáticos. También. Sí, o sea, oye, tuve relaciones hace 10 años y apenas se me manifestó. Por ejemplo, puede ser. Esa es otra, relacionada a la pregunta, la duda. O sea, un paciente que tuvo herpes, se le dio su tratamiento con antivirales, desaparecieron las lesiones. Obviamente el virus del herpes pues sigue latente ahí. ¿Ese paciente sigue siendo contagioso a pesar de no tener lesiones? Sin lesiones activas, no. No. O sea, ahí sí tiene que estar la lesión, ahí tiene que estar la vesícula o úlcera, lo que sea, dependiendo de la etapa en la que esté, para que pueda ser contagioso. Sí. Sí. No es como el VPH. No. El VPH, aunque no tengas absolutamente ninguna manifestación, pues ahí se anda desparramando por todos lados, ¿no? Sí, con la población que dijiste ya prácticamente todo el mundo lo tiene, entonces. Digo, pues sí. 85% de la población. Estadísticamente sí, o sea, eso está escrito. Hay artículos que dicen que 50 y otros que dicen que más, pero pues es más de la mitad de la población. Sí, según la OMS, el 70. Y en cuanto al herpes, ¿qué porcentaje de la población pudiera ser portador del herpes tipo 2? Eso sí, ese dato no te lo tendría. Pero no es tan común, o se lo ven muy común. No es tan común como el VPH, definitivamente. No es tan contagioso. Sí es contagioso. Bueno, cuando están las lesiones activas ahí. Pero no. Pues me imagino que un paciente obviamente sabemos que sí, porque si no, no habría. Pero un paciente que trae herpes y le duele con ganas, no creo que tenga ganas de tener relaciones. El paciente con herpes te llega en menos de 24 horas. Sí. Porque son muy, muy, muy dolorosas. No aguantas. Ajá. Sí. Pero si llegan dentro de ese periodo y tú le das el tratamiento, el paciente mejora muy rápido. Oye, ¿y no les queda así como en el herpes zóster, que es una manifestación o reaparición del virus de la varicela, que puede quedar una neuralgia o dolor crónico en este caso del herpes, ¿no? Del herpes genital? No puede quedar como dolor crónico en el área donde tuvieron el herpes. Yo no he tenido pacientes. No. Sí, no. No, el dolor nada más es cuando tienen la manifestación. Okay. Igual la secundaria. Sí, es que generalmente luego... Las manifestaciones posteriores. Porque el herpes zóster me imagino que es como son los dermatomos, no está en el nervio y por eso dan dolor, ¿verdad? Sí, de hecho, así empiezan cuando ya son las manifestaciones secundarias. Que tienen la molestia, y en diabéticos es muy frecuente, como lo comentaste ahorita. Ok. Pues yo creo que podemos cerrar con VIH, ¿no? ¿O cuál otro nos falta importante? Sí, pues yo creo que el VIH, sabemos que no son infectólogos y no los tratan ustedes, ¿verdad? Pero pues, podemos hablar de cómo se contagia, cómo se puede prevenir. Que es un tema súper amplio, ¿no? Pero pues así a grandes rasgos. Y yo creo que es importante ahorita también hincapié
en que una vez que un paciente se le diagnostica VIH, pues su sobrevida actualmente ha cambiado muchísimo en comparación de hace 40 años, ¿no? Pues justamente 40 años este año que se descubrió el VIH en 1983. Y la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes pues ha cambiado bastante, ¿no? Pero platíquenos un poquito a grandes rasgos de la infección tanto en mujeres como en hombres por VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Yo no tengo realmente tanto, en la consulta privada son casos aislados los que te llegan. Sí presentan muchas manifestaciones los pacientes que están inmunocomprometidos. Por ejemplo, no sé si recuerden la época hace meses de la viruela del mono. Empezaron a llegar pacientes con manifestaciones de viruela del mono y era el cuadro muy característico y el factor de riesgo del paciente era el paciente con VIH, ese factor de riesgo. El VIH pues es una enfermedad de transmisión sexual, no necesariamente nada más de transmisión sexual, hay otras formas de transmisión, pero tú no sé si tengas... Sí, llegan a la consulta, pero es básicamente van por otro problema. Sí. Obviamente por eso les decía que yo sé que ustedes no los tratan porque generalmente los ven los internistas, los infectólogos, son los que finalmente terminan tratando al paciente, pero quiero ver si nos pueden platicar un poquito de cómo es el contacto, así como te preguntaba hace rato, ¿no? Tiene que ser con una sola vez, que tengan contacto, se contagian. ¿Cuál es el riesgo? Si saben más o menos cuánto es el riesgo, el porcentaje de que con un solo contacto haya. Sé también que, por ejemplo, un paciente, existen tratamientos, no sé si estén... El PrEP. Hay tratamientos en el que te disminuye el riesgo de contagio de VIH. No recuerdo, creo que se llama PrEP. No sé si tú tengas aquí, ¿verdad? El dato, pero... ya hay esquemas de tratamiento para disminuir el riesgo de contagio, aún con pacientes que saben que están con VIH. Sí, pues digo, yo sé que un paciente que ya llega prácticamente a indetectable la contabilidad del virus, a veces ya no son contagiosos. Pueden ser papás incluso. Sí, exactamente, sí. No te entendía. O sea, que pueden tener hijos, embarazarse, pues, sí. Embarazarse. Y por ejemplo, también se los dan a veces a las mamás que dan tratamientos ahí, ¿no? Para que los niños no tengan VIH al nacer. Sí, siempre. Y se les da su dosis previo al nacimiento y obviamente su tratamiento, su esquema de como preventivo para el bebé después de... Son pacientes, la verdad es, híjole, yo creo que desde que les dan el diagnóstico su vida no vuelve a ser jamás la misma. Pero por lo menos de nosotros como obstetras, generalmente les va muy bien. O sea, a esos bebés, son bebés sanos, siempre y cuando la mamá haya llevado buen control, haya tenido su conteo indetectable. Son unos estudios que se les hace cada cierto tiempo durante el embarazo, bueno, siempre, y sobre todo durante el embarazo, y se trata de mantenerlo como con la carga viral más bajita que se pueda todo el embarazo, para que a través de la sangre de la mamá no pase al bebé, y sea un bebé pues libre de enfermedad. Entonces sí les va muy bien a esos pacientes. Mira, aquí encontré algo de información del PrEP, de la CDC, que es la COFEPRIS de Estados Unidos. Dice la PrEP, o el PrEP, que es la profilaxis preexposición. Este es preexposición, o sea, alguien que va a tener relaciones sexuales con alguien que tiene VIH, o que, por ejemplo, van a compartir, porque dice también para el consumo de drogas inyectables, o sea, si van a compartir agujas, qué necesidad, ¿verdad? Pero bueno. Cuando se toman según las indicaciones, los medicamentos de la PrEP son altamente eficaces para prevenir la infección por el VIH. Hay distintos, las dos marcas aprobadas en Estados Unidos se llaman Truvada y Descovy. Sí, son medicamentos. En México ya se da. Okay. O sea, ya están aprobados.
Hable con su proveedor. ¿Es segura? Sí, es muy segura. Sin embargo, algunas personas presentan efectos secundarios como diarrea, náusea, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago. Pues bueno, de eso a no tener SIDA, no aguanto, ¿no? Dígale a su proveedor atención médica. Pero bueno, yo sé que hay un tratamiento, no sé si esto es lo que se utiliza, porque esto es preexposición. Pero también se usa posexposición. A lo mejor es ese, Ajá. porque yo me acuerdo que alguna vez un maestro nos platicó de un doctor. Había la leyenda en un hospital, pero no sé si fue ahí mismo donde yo hice mi internado o qué, que estaba suturando un residente, según yo, y se picó. El paciente tenía VIH, se picó el dedo y se puso como loco y córtenme el brazo, quería que lo amputaran ahí. Ahí está la leyenda. Y pues nos platicó, se me hace que fue un infectólogo, y donde hice el internado en la 33, y que hay un tratamiento cuando suceden ese tipo de accidentes, ¿no? Que te salpicó sangre de un paciente con VIH o que te picaste con una aguja. Ahora, creo que la posibilidad de un contagio por una gota en el ojo es muy baja. Sí, igual por punción también. Sí, es que ahorita está bien estudiado. Son 0. Sí, muy baja. 0.00003%. Bueno, pero estamos hablando de punción con una aguja, diferente a una ¿cómo se dice? Una transfusión sanguínea, ¿no? Es que todo está bien estudiado y para todo hay porcentaje de riesgo de contagio, ya sea por vía sexual, hombre-mujer, o sea, hombre positivo, mujer negativa, o mujer positiva, hombre negativo, es un porcentaje. Si te funcionas con una aguja bueno, pero sólida, te faltó, dijiste nada, hombre-mujer también, hombre, mujer. No, bueno, homosexual. Sí, pero no, el riesgo que existe hombre, mujer, bueno, sí, tienes razón. Sí. Hay infinidad de posibilidades de combinaciones. Si la aguja está hueca, por ejemplo con las que inyectan, el porcentaje también es diferente si es una aguja como con las que suturas, que no están huecas, o si es compartir agujas que van directamente a la vena, o si te cortas por ejemplo con un bisturí. Las transfusiones también obviamente ahí llevan un sí, pero sí hay igual siguen siendo bien bajitos los riesgos de contagio, o sea, la verdad es que es muy improbable. Mañana le voy a hablar a una amiga infectóloga. Sí, porque sí es interesante. ¿Aquí hay? Bueno, no, en Monterrey fue mi compañera de medicina amiga y es infectóloga en Monterrey, en Huerza. Mañana le hablo para preguntarle todas estas dudas. Sí, porque fíjate que hay que invitarla si quiere venir. Sí, claro. Me daba mucho a pensar toda esta información, o cuando veíamos en clases que los riesgos de contagio eran súper bajos, porque en los 80 se convirtió realmente en una epidemia, ¿no? Y que todo el mundo tenía miedo a transfundirse, todo el mundo tenía miedo a operarse o a contagiarse. Y realmente sí hubo muchos casos. El VIH hasta los mitos de hasta tocar o acercarse, al principio, sí. Y posteriormente pues se convierte en SIDA, y realmente pues el riesgo de contagio es bajo y había muchos casos. Entonces no sé, es lo que me generaba mucha curiosidad en qué radica que hubiese habido tantos contagios, pues principalmente en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos muchos, incluso de deportistas o famosos artistas, etcétera. Muchos casos que incluso terminaron con la muerte del paciente, ¿no? Pero sí. Es que ahora es lo que te decía, con los antirretrovirales llegan a un nivel que ya no son contagiosos y por eso ya no se perpetúa ahí el... También los controles que hay en la transfusión son mayores ahora que anteriormente. Y los tratamientos, pues sí, efectivamente son mejores. En el caso muy específico, basquetbolista Magic Johnson, que él fue por una transfusión, ¿no? Aparentemente. Sí. Hasta donde se sabe. Es lo que le dijo a su esposa. Pero ¿cuántos años tiene con el problema? Y está completamente sin síntomas. Ya son como 30 años, ¿no? A lo mejor hasta más. Sí, no, y los programas también que tienen los gobiernos actualmente, o sea, son pacientes que te los localizan hasta debajo, son como las embarazadas en los ranchos, pues, que ve y sácala de allá del cerro donde anda. Y el estudio epidemiológico que hacen el paciente que está, el cerco que hacen cuando el paciente está contagiado, cuando saben realmente quién es y todo su círculo, ¿verdad?
Sí, probablemente eso es lo que ha disminuido mucho. ha ayudado. Y como, algo muy importante que queda claro, que nosotros tenemos relación con VIH a una manifestación del sistema, en tu caso, genitourinario. Ajá. Más que realmente tratar el VIH. Sí, es lo que les decía, que los tratan generalmente los infectólogos o internistas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Yes. ¿Alguna otra duda? Pues un montón. Cuídense del VIH. Pues cuídense de todo. De todo. Lo mejor es tener prácticas de sexo seguro. Sí, claro. Y no está por demás, siempre les digo a mis pacientes que si ya van a tener como una nueva pareja sexual, o sea, una pareja estable, que se hagan sus exámenes los dos. No son obligatorios ni nada, pero es más vale prevenir. Prevenir. Sí. Fíjate que sí ha llegado pacientes que te exigen eso. Doctor, tengo una nueva relación, quiero ver que esté todo bien. Sí, pero son contados, Sí, la verdad. con un no sé cómo decir, con un nivel socioeconómico medio o alto. Pues la educación, ¿no? La educación, sí. Ajá. De hecho, es bien diferente por estado, creo que los ¿cómo se llaman? Exámenes prematrimoniales, ¿no? Creo que por estado, en Nuevo León creo que nada más piden el BDRL, que es para la sífilis. Uh-huh. Pero hay otros estados que les piden VIH, creo que aquí sí piden VIH obligatorio para los exámenes prematrimoniales. Pero lo que voy es eso de que una persona o una pareja de cualquier preferencia, cuando tienes una nueva pareja, pues no está de más que se convierta en algo, no exámenes prematrimoniales, ¿verdad? Exámenes prerelación, o sea, sí. No me refiero a relación sexual, sino una relación con otra persona. Vas a tener relaciones sexuales finalmente con esa nueva pareja. Oye, pues regálense mutuamente exámenes médicos de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Porque como lo comentábamos, VPH pues pudo haber pasado más de 15 años, más de 10 años, la manifestación puede ser hasta el tercer mes, o años, sífilis puede ser hasta 90 días, sí sería bueno poder hacer ese tipo de actividad. Yo creo que no nada más de transmisión sexual, de enfermedad de transmisión sexual, debería de haber, por ejemplo, que a otras enfermedades o unos exámenes generales, y luego recién casados y ya te salen con achaques, y a las semanas ya son diabéticos y sí. Bueno, pero es diferente, ¿no? No, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero bueno, sí, yo creo que sería una buena práctica para todos como recomendación. Sí. Hacerse sus exámenes. Sí, que hagan ahí su prerelación. Pues muchas gracias por haber acudido. Sabemos que tienen una gran responsabilidad en casa que los está esperando y de darse el tiempo para venir a platicar con nosotros este tema tan interesante y pues aparte de nuestros amigos, son excelentes médicos especialistas, exitosos aquí en la ciudad y pues bienvenidos. Esperemos que podamos platicar más adelante de otros temas, tanto a lo mejor ya individuales de sus especialidades, no sé, de control del embarazo, podemos platicar de todas las pruebas que deben de hacerse, o un tema que creo que es bueno de todas estas nuevas prácticas de partos, que si en el agua, que si sin anestesia, que si ya le pones al bebé ahí sin revisarlo casi, ¿no? Entonces, todas estas nuevas cosas que hay, y en tu caso, Nacho, pues no sé, podemos platicar de las enfermedades más comunes, que me imagino que la litiasis es una de las cosas más comunes que ves. Cáncer de próstata, y podemos platicar ahí de otros temas, sí, pero sabíamos que este era un tema interesante, controversial, y pues que luego nos da pena preguntar a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, con todo gusto. Aquí andamos. Aquí andamos. Muy bien, pues aquí los vamos a tener nuevamente con pues un montón de temas interesantes que nos pueden platicar, ya decía Nacho, próstata, control del embarazo, las prácticas nuevas que hay. Algo que me hace muy interesante es la menopausia y la andropausia, ¿no? Sobre todo la andropausia,
todos los cambios que hay en los hombres a partir de cierta edad y que luego nos negamos a aceptar. O que realmente ni lo saben, o sea, por ejemplo, ni siquiera lo consideran, o a veces ni saben que existe la andropausia, o sea, mencionan menopausia y mujer, pero no saben que en el hombre existe la andropausia y tiene síntomas muy, muy, muy parecidos, pero en el hombre obviamente. Quererse comprar una moto no es uno de esos. Puede ser, ¿verdad? Pero arriba de los 40. Sí. Un BM. Orlando. No. Otro. Muy bien. Otro BM. Otro Orlando. Bueno, pues muchas gracias. Esperemos que les haya gustado, que se la hayan pasado bien. Sí, muy a gusto. Se les quitó rápido el nervio. No. Pues muchas gracias a todos. Ya sé que nos faltaba. Pásenos si quieren pasar sus redes sociales, si quieren compartir sus teléfonos de consultorios para citas. Claro que sí. Ana. Bueno, el consultorio les pasó el teléfono. Es el 866-105-9353. Bien. Y en redes sociales estoy en Facebook como ginecóloga en Monclova, doctora Ana Saráchaga. Okay. Y en Instagram como doctora Ana Saráchaga, nada más. Nacho. Bueno, nos encontramos aquí en Boulevard Madero. El teléfono del consultorio es 866-634-0408. En Facebook nos encontramos como Urología Avanzada, doctor Ignacio Cárdenas. Igual en Google. Y en Instagram no tienes Instagram. Sí, tengo Instagram, también. pero no sabes cómo es. Cómo está. Muy bien. Yo creo que Urología Avanzada también. Búsquenlo, Ignacio Cárdenas. Sí. Pues muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Síganos en redes, a nosotros también. De todo y nada con los doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.